Hola, bienvenidos a la clase número 3 del módulo 2, Reglamentación, Criterios y Protocolos de Competencia. En esta clase vamos a ver la modalidad de lucha. Para empezar con esta modalidad de competencia, vamos a describir primero el área y las autoridades de competencia y algunas pequeñas cuestiones sobre los protocolos de esta modalidad. Antes que nada, el área sobre la que se compite en lucha, como pueden ver, es similar a la que vieron en forma, pero en este caso el área considerada interna es la de 8×8, que es la que ven en color azul, y el metro que el metro periférico se considera fuera del área de competencia. O sea, si bien lo que podemos decir el cuadrado de goma EVA lo podemos ver de 10×10, el área de competencia es de 8×8, que es la que tenemos en color azul. Las autoridades de competencia se posicionan en forma ligeramente diferente a la que vieron en la clase de formas con la Samonín Manifiesto. Lo que es la parte del presidente de jurado, el miembro del consejo y el ayudante, como pueden ver ahí atrás de la mesa de jurado, se posiciona en forma parecida, igual que los suplentes, pero los jueces, en este caso, se posicionan en cada uno de las esquinas del cuadrilátero para poder tener una visión desde todos los ángulos posibles de la competencia. Y el árbitro o juez central, en este caso lo tenemos puesto desde afuera para verlo, pero durante la competencia se va a posicionar dentro del área de competencia, cerca del medio, pero hacia el lado contrario al donde está el presidente de jurado y generalmente mirando hacia el presidente de jurado para poder tener una conexión visual que permita estar atento a cualquier comentario que el presidente pueda necesitar hacer o alguna cosa que pueda llegar a ocurrir. Durante las competencias se busca que dos miembros del Consejo del RIN no pertenezcan al mismo país para tratar de mantener una mayor equidad, y de esta misma manera también se van haciendo los cambios. Como pudimos ver, ahí hay tres suplentes, o sea, dos suplentes más el árbitro que está actuando en el momento, y se va cambiando de forma tal de que ninguno de los árbitros sea del país de alguno de los competidores que estén haciendo el match específico que está ocurriendo en el momento. No sé si se entendió esto, pero lo que quiero decir es, se va cambiando al árbitro de forma que no sea del mismo país que alguno de los competidores. Los competidores ingresan por la parte de atrás. Cuando hablamos de atrás o adelante en el área de competencia, la parte de adelante es la del lado de la mesa de jurado, y la parte de atrás la del lado contrario a la mesa de jurado. Y viendo el área desde la mesa de jurado, la derecha representa a la derecha desde donde mira el presidente de mesa, y a la izquierda del presidente de mesa mirando hacia el área de competencia. El competidor rojo se ubica del lugar del lado izquierdo del presidente de mesa, y el competidor azul del lado derecho del presidente de mesa. Recordemos que el presidente de mesa está mirando hacia el área, ¿sí? O sea que es del lado derecho del presidente de mesa, con el competidor azul, por ejemplo, del presidente de mesa mirando hacia el área. Esto eh, parece redundante, pero bueno, es necesario entenderlo para ver cómo van. También es importante saber para los coaches que el competidor rojo es el primero que es llamado cuando se llama a dos competidores a el área, y es el que se encuentra arriba en la llave de competencia. Cuando miramos una llave de competencia, los dos competidores que van a enfrentarse, el que está por encima, que es el primero que es llamado, es el competidor que corresponde al lado rojo, y el que está por debajo, que es el segundo que es llamado, es el competidor que corresponde al competidor del lado azul, o chon. El competidor rojo es el hon, y el competidor azul irá del lado derecho. Eh, Parece menor en el momento, pero esto es importante para los reclamos y demás, porque en las planillas va a quedar marcado cuál es el competidor rojo según en qué posición está dentro de la planilla, y los resultados van a ser con colores. Así que es importante saber dónde está nuestro competidor y qué es lo que puede estar ocurriendo respecto a esto. Por último, antes de seguir avanzando con esta modalidad,
Los coach, a diferencia de lo que vimos en el área de forma, que se ubicaban en la parte de atrás del área, en este caso, en la lucha, se ubican en los laterales, cada uno obviamente del lateral de su competidor. Y lo otro a tener en cuenta que como podemos ver en la imagen, vemos otros dos competidores en la parte de atrás listos para ingresar, cada uno en el lugar por el cual corresponde que ingresen y van a estar preparados, tienen que estar en esa posición y cuando termina la competencia continúan los dos competidores que siguen, que ya están, como dije, posicionados en el lugar que les corresponde competir. Bien, respecto de los tiempos de competencia, vamos a hacer una demarcación de las diferentes opciones que tenemos para los tiempos. Primero que nada vamos a dividir lo que es el campeonato del mundo de la Copa del Mundo porque los tiempos no son los mismos, entonces los tenemos que ver por separado. Recordemos que como ya dijimos anteriormente y vamos a repetir, hay dos campeonatos internacionales principales que son los que demarcan nuestra reglamentación internacional. Uno es el Campeonato del Mundo y el otro es la Copa del Mundo. En muchas de las cuestiones las reglas son similares o iguales, pero en muchas otras tienen algunas pequeñas discrepancias que vamos a tratar de irles comentando. Estas dos reglamentaciones son las que después nos sirven de modelo para el resto de las reglamentaciones, tanto a nivel internacional, los campeonatos sudamericanos, panamericanos, los campeonatos europeos, intercontinental, campeonatos internacionales, como a nivel nacional con una mayor cantidad de modificaciones para poderlo adaptar a las necesidades específicas de cada uno de los campeonatos. Esto también lo dejo abierto si no se termina de entender para los foros, para generar preguntas, que sería bueno para podernos entender y obviamente queda para el cierre de la clase del domingo, para que quieran hacer alguna consulta, pero estaría bueno que la vayamos anticipando por los foros para poderle dar esa dinámica. Volviendo al tema de los tiempos, aparte de esta división entre Campeonato del Mundo y Copa del Mundo, hay otra división que marca una diferencia en los tiempos, que es la competencia individual y la competencia en equipo. En el Campeonato del Mundo y en la competencia individual, todos los combates, tanto las eliminatorias como las finales, tienen dos rounds de 2 minutos con 1 minuto de descanso entre los rounds. Y en caso de que exista un empate, se va a un nuevo round de 1 minuto de desempate. En este caso, otra cosa a tener en cuenta es que no hay un tiempo de descanso entre medios. Si los competidores concluyeron el combate y se da un empate, inmediatamente se continúa con 1 minuto de desempate. Si se mantiene este desempate, inmediatamente se continúa con un combate al punto, punto de oro, o de diversa forma que lo llamamos, lo que significa que el primer competidor que logre hacer un punto, y visto por al menos dos de los jueces, en el mismo momento va a estar ganando. Esto, para simplificar lo que estoy diciendo, están combatiendo. El árbitro, cuando crea que pudo haber ocurrido un punto, y esto es importante, él crea, porque en algún otro momento la reglamentación decía que cuando veía un punto, en este caso es cuando ve una acción que puede generar un punto, frena y pide el fallo a los jueces. Si en ese momento al menos dos de los jueces han visto el punto, ese competidor y otros dos no ven el punto para el competidor contrario, obviamente, ese competidor es el ganador de la competencia. Si no, la competencia se reanuda desde el lugar en el que fue detenida. La otra modalidad, como dijimos, es la de equipo. En el caso de la modalidad de equipo, vamos a aprovechar, aparte de para ver el tema del tiempo, para ver algunas cuestiones de la dinámica del enfrentamiento de equipos. Eh, Cada equipo está compuesto por 5 competidores más un suplente. De estos equipos van a haber 5 rounds en los cuales va a competir un competidor diferente de cada equipo. Acá aprovecho para, antes de pasar el tiempo, para explicar la dinámica. Se sortea eh, qué coach elige y el coach tiene la posibilidad de elegir si manda primero a un competidor o si lo manda el coach del equipo contrario. ¿Qué quiere decir esto? En cada una de las competencias, uno de los coaches manda un competidor
Y ahí el coach del equipo contrario puede decidir a cuál de sus competidores mandar. Esto le permite jugar con qué competidor conviene para el competidor que mandó el coach. Cuando se sortea, el que sale ganador del sorteo decide si quiere mandar primero él o quiere que mande primero su contrincante y después se irán mandando una vez cada uno. Esto es importante que lo tengan en cuenta porque quien mande primero, dependiendo de las características generales que tengan los equipos, va a significar cómo se va a ir dando la posibilidad de decidir qué competidor compite contra quién. Yo mando a mi competidor 1, mi contrario decide entre sus 5 competidores a quién manda, y en la próxima él va a ser quien mande y yo voy a poder decidir entre mis competidores a quién manda. Acá hay toda una cuestión de estrategia que, si les parece, de nuevo les hablo la posibilidad de debatirlo por foro. Podría ser una oportunidad bien interesante para que nos contemos nuestras estrategias de cómo elegir quiénes van mandando competidores y cómo elegir a los competidores. Y también lo dejamos abierto, obviamente, para la clase del domingo. Explicado relativamente esto, que después lo vamos a ver un poco más en profundidad, y volviendo al tema de los tiempos, cada uno de estos combates va a durar 2 minutos. Va a ser un solo round por cada uno de los competidores que ingresen. En el caso de que luego de ocurrir los 5 combates se cuente con un empate, para decidir el ganador se van a contar las banderas otorgadas por cada uno de los jueces, o sea, el total de la cantidad de jueces de los 5 enfrentamientos. No hay un ganador por cada uno de estos rounds que enfrentan a 2 competidores, sino que lo que se va a contabilizar es la cantidad de jueces que le dan ganador a cada uno de los miembros de cada equipo, y el total de esos jueces, en el total de las 5 competencias, es lo que va a decidir que haya un ganador o no. Eh, en el caso de que haya un empate, cada uno de los coaches elige a uno de sus competidores para hacer un round de desempate, que también va a ser de 2 minutos, y que en caso de que vuelva a existir un empate, se va a ir como en individuales al punto de oro o al primer punto general ganador. Ahí la dinámica es similar a la que explicamos en individuales. El árbitro detiene cuando le parece que pudo haber una acción de marcación de puntos, y si al menos 2 jueces ven puntos para un competidor y sin que los otros 2 hayan visto para el otro, obviamente, ese equipo será el ganador. Si no ocurre esto, se va a seguir con la competencia hasta tanto uno de los 2 competidores logre hacer un punto. Otra cuestión que es importante es que, por más que se haya conseguido una cantidad de jueces que den la imposibilidad del otro equipo de ganar, o sea, como dijimos, y no sé si esta parte se termina de entender, si no dejo abierto de nuevo el foro para que hagan las preguntas necesarias para que lo entendamos. Eh, lo que se contabilizan son la cantidad de jueces. Son 5 encuentros en los cuales hay 4 jueces, o sea que el máximo puntaje que puede obtener un equipo son 20 puntos. Si alguno de los equipos obtuvo, después de ocurridos 3 rounds, más de 10 puntos, el otro equipo ya no va a poder alcanzarlo. Pero de todas maneras tiene que seguir enviando competidores y tiene que seguir participando, ya que si no presenta competidor, se le otorgan 15 puntos directamente al otro equipo, con lo cual estaría perdiendo. Así que se tienen que completar el total de las competencias. Sé que es un poco complejo, no quiero perder mucho tiempo explayándome en explicaciones, por lo cual dejo abierto el foro si esta parte no llegó a comprenderse. Como dijimos, en la Copa del Mundo hay algunas ligeras diferencias con respecto al Campeonato del Mundo. En principio tenemos que tener en cuenta también que esto es algo que marca que haya diferencias entre las Copas del Mundo y los Campeonatos del Mundo, es que en la Copa del Mundo, a diferencia de los Campeonatos del Mundo, tenemos cinturones de color, de azul en adelante. Eh, Esto marca algunas pequeñas diferencias, y bueno, de todas maneras los tiempos de combate son distintos. En el caso de estos cinturones de color, tanto los combates de eliminación como las finales en individual
son de un round de 2 minutos. En el caso de los cinturones negros, las eliminatorias van a ser de un round de 3 minutos y las finales van a ser, como era en el caso del Campeonato del Mundo, de 2 rounds de 2 minutos con 1 minuto en el medio. Acá tenemos que recordar que acá los cinturones negros no van a tener 2 rounds, sino que solamente van a tener uno, pero este round va a ser bastante más largo, de 3 minutos. Esto es muy importante para tener en cuenta para los coaches, porque la preparación para la lucha, para la Copa del Mundo, claramente no tiene que ser la misma, tanto en preparación física como en estrategia, como en un montón de cuestiones, que para la Copa del Mundo, porque los tiempos y modalidades en esto nos marcan esa diferencia. Por eso creemos que es importante que estas cuestiones de tiempo dentro de la reglamentación sean tenidas en cuenta por los coaches. Eh, Más allá de esto, en el caso de empate, se va a realizar un round de 1 minuto en forma inmediata. Igual acá, de acá en adelante sí es igual la modalidad que en el Mundial. Y en caso de que persista el empate, se va a ir al punto de oro, que ya lo explicamos, así que no vamos a redundar en esto. En ese sentido es similar, y en el caso de los equipos es exactamente igual a lo que explicamos para el Campeonato del Mundo, así que no vamos a estar volviéndolo a explicar, y como lo dije anteriormente, si queda cualquier tipo de dudas, quedan abiertos los foros que espero que se empiecen a activar, y también nos queda la clase presencial de cierre del domingo, donde pueden volver a traer cualquier consulta que tengan sobre esto. Bueno, bajando de la cuestión de tiempos, hay otra cosa que creemos que es de suma importancia que sean tenidos en cuenta y que sean conocidos por los coaches, y es todo lo que hace referencia a las puntuaciones, al sistema de puntuación, la validación de puntuaciones, y algo que también voy a agregar es la modalidad en la que se dan esas puntuaciones, que a veces trae algunos inconvenientes. Arranquemos por lo básico, que es la reglamentación, y es cuáles son las áreas donde se pueden hacer los puntos y cuáles son los puntos que otorga cada una de las técnicas. El área en la que se puede realizar marcación, o sea, el área válida para la marcación de puntos, es la zona frontal del cuerpo, o sea, si hacemos un corte longitudinal del cuerpo, la parte de adelante, de la cintura hacia arriba, del cinturón, decimos a veces, o la zona del ombligo hacia arriba, a excepción del cuello. ¿Sí? La parte delantera del cuerpo, exceptuando el cuello, es la parte en la que se puede marcar puntos. Y los puntos que se otorgan por cada técnica son un punto por cualquier ataque de mano, obviamente legal y correctamente ejecutado a la zona media o alta, o sea, cualquier ataque de mano corresponde a un punto, ya sea con salto, con giro. En algún tiempo esto generaba confusiones porque reglas anteriores lo marcaban de otra manera, pero desde hace mucho tiempo cualquier ataque de mano correctamente ejecutado corresponde a un punto. Con los ataques de pie, los que van dirigidos a la zona media, al tronco, corresponden 2 puntos, y los que van dirigidos a la zona alta, a la cabeza, le corresponden 3 puntos. Esto de nuevo, más allá de que sean ejecutados siempre, obviamente, correctamente ejecutados, pero más allá de que sean ejecutados con salto, con giro o con cualquier otra técnica, esto no modifica el valor de cada uno de estos puntos. Y acá, otra de las cuestiones, acá hay dos cosas a tener en consideración. Por un lado es eh, cuándo una técnica es considerada válida. Parece un tema menor porque es como que es algo que creemos tener conocido hasta que intentamos explicarlo y nos damos cuenta que no sabemos cuándo una técnica es válida o inválida tan fácilmente. Hay unas siglas que nosotros solemos utilizar, que es CDC, que quiere decir correcto, dinámico y controlado, porque una técnica es válida cuando se ejecuta correctamente, o sea, cuando corresponde a una técnica adecuada del taekwondo, ejecutada de la manera en la que debe ser ejecutada. Que es dinámica, que quiere decir que se ejecuta con fuerza, con propósito, con velocidad, que es una técnica
realmente ejecutada con la intención de realizar un golpe como corresponde a un golpe. No es que se hizo de alguna forma extraña y la herramienta de ataque tocó una zona de marcación de puntos. Si no está ejecutada en forma dinámica y adecuada, no corresponde que a esa técnica se le marque un punto. Y sobre todo que sea controlada las técnicas en nuestra modalidad de competencia, que es light contact, contacto liviano, contacto controlado, como lo quieran llamar, eh, tiene que tener la suficiente dinámica para mostrar el propósito y la intención de tener un golpe, pero no excederse de esa dinámica porque tiene que tener un absoluto control. Tiene que tocar el objetivo, pero no tiene que lesionar el objetivo. Esto hace que nuestros parámetros de competencia sean un poco más complejos que en las competencias sin contacto o en las competencias de full contact, donde el contacto tiene que ser más pleno. Nuestro contacto tiene que estar claramente demarcado como contacto, pero no tiene que exceder la marcación de ese contacto. Los contactos tienen que mostrarse, pero no tienen que lastimar al contrincante. Más allá de esto, otra cuestión que también es de importancia y que para los coaches es sumamente interesante saber, es que los jueces solamente pueden marcar puntos de las técnicas que pudieron ver efectivamente impactar contra el contrincante. Esto de nuevo parece algo menor y no tan claro, pero es muy importante que los coaches lo tengan en cuenta porque, por un lado, le permite entender por qué a veces su competidor hizo mayor cantidad de puntos pero terminó perdiendo. Terminó perdiendo porque el ganador en nuestras competencias lo van a marcar la cantidad de jueces que le dé ganador a un competidor, no la cantidad de puntos que se hagan. Y los jueces solamente van a poder marcar los puntos que vean. Entonces, si un competidor hizo más puntos, pero fue visto por un solo juez, y el otro hizo menos, pero estos puntos fueron vistos por los otros tres, tres jueces le van a dar al competidor que hizo menor cantidad de puntos, pero que fueron vistos por mayor cantidad de jueces. Sé que de nuevo, para quienes lo tengan en claro, va a ser casi una tautología, es muy claro lo que estoy diciendo, pero para quienes no lo terminen de entender va a generar dudas. No tengan miedo de preguntarlas por los foros, así podemos explayar lo necesario para no explayarnos demasiado en la clase videada, porque si no el video se hace muy largo y tedioso. Lo que sí tienen que tener en cuenta es esto, que los jueces solamente pueden marcar los puntos que vieron. Esto, ¿por qué también es importante por otro lado? Aparte de para entender por qué nuestro competidor puede estar perdiendo o no, y para también tener una estrategia de lucha con los competidores, porque no alcanza con hacer mayor cantidad de puntos, hay que hacer puntos que los jueces puedan ver para poder ganar la competencia. Entonces a veces conviene hacer menos puntos pero más claros y no mayor cantidad de puntos que puedan ser visualizados por muy pocos jueces. Pero además de esto también, porque eso puede permitir o no ciertas protestas que lo vamos a ver sobre el final del video de hoy, pero no todas las protestas prosperan, las protestas tienen que tener un fundamento y en parte de este fundamento está que no alcanza con que nuestro competidor se haya hecho mayor cantidad de puntos, sino que estos puntos tienen que ser vistos efectivamente por los jueces, porque eso es lo que marca la reglamentación. Y este es uno de los motivos de que no se acepten las filmaciones para las protestas, porque lo que ocurrió verdaderamente no es tan importante como lo que el juez pudo ver. Entonces, podemos mostrar una filmación donde nuestro competidor hizo 10 puntos y el otro hizo 3, pero no es lo importante porque lo importante es lo que cada uno de los jueces pudo ver en lo que ocurrió. No sé si se entiende, si no se entiende, dejo abierto cualquiera de las consultas posibles a este respecto. Bien, habiendo visto las cuestiones básicas sobre tiempo y puntuación, vamos a ver las posibles penalizaciones que ocurren. Hay tres grandes demarcaciones dentro de las posibles penalidades que puede sufrir uno de los competidores. Uno son las advertencias, las otras son las faltas directas o puntos en contra, generalmente le decimos puntos en contra, reglamentariamente se llaman faltas, y lo otro es la posible descalificación eh, a nivel ascendente, digamos, de, de responsabilidad sobre los actos cometidos, ¿sí? Las advertencias vendrían a ser faltas leves y que
hacen que a sumatoria de advertencias se descuenten puntos. Cada 3 advertencias al competidor se le descuenta un punto. No se contabilizan las advertencias que no descuenten puntos. O sea, si tenemos 2 competidores que terminan con 2 puntos cada uno, y uno tiene 5 advertencias y el otro tiene 3 advertencias, a los 2 competidores se les va a descontar solamente un punto, y las 2 advertencias de más que tiene uno de los competidores no contabilizan para que haya un ganador. ¿Sí? Las advertencias solo entrarían en juego para definir un ganador cuando se juntan de a 3 y descuentan un punto. Otra cosa también a tener en cuenta con respecto a las advertencias es las faltas directas o puntos en contra. Cuando se suman de a 3, o sea, cuando un competidor suma 3 puntos en contra en forma directa, queda descalificado de la competencia. Pero no por puntos en contra sumados por advertencia. Un competidor puede tener 30 advertencias y lo que va a tener son 10 puntos en contra. No va a sumar los 3 puntos que corresponden a una descalificación. Esa descalificación se da únicamente por sumatoria de faltas, sumatoria de puntos directos, que ahora lo vamos a ver cuando veamos las faltas. Los motivos por los cuales un competidor puede recibir advertencia son fingir haber marcado un punto, eh, festejándolo o haciendo algún tipo de gesto, que es el que vemos en la primera imagen que tenemos en pantalla, que se hace con el puño cerrado con un movimiento hacia abajo del antebrazo. Después, las otras faltas posibles que comparten la misma seña son salir del área de competencia. Esto quiere decir pisar con al menos uno de los pies fuera del área sin tener el otro adentro. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque yo puedo tener un pie fuera del área y el otro dentro del área y me encuentro dentro del área. Y incluso puedo ir en el aire fuera del área, en un salto hacia atrás, y hasta que alguno de los pies no toque la zona de fuera del área, yo me voy a mantener dentro del área. Esto es importante a tener en cuenta por los coaches. ¿Por qué? Porque hasta que el competidor no sale, la lucha continúa. Entonces, si un competidor va en el aire, por más que esté fuera del área, y hace algún punto, esos puntos van a contar. Si un competidor sale y después hace un punto, ese punto no va a contar. Cuando nos posicionamos con un pie fuera y otro dentro del área, si pasamos el peso y levantamos el pie de dentro del área, el competidor automáticamente queda fuera y la competencia se pausa. Por tal motivo, si hace algún punto tampoco va a contar. Acá aprovecho para hacer una aclaración, y es que los puntos que ocurren cuando el árbitro detiene la lucha porque hubo una advertencia, una sanción o lo que sea, no se cuentan. Por lo tanto, un punto hecho después de haber sido cometido una infracción no es válido. O sea, si el competidor se cayó mientras hacía una técnica, y con caernos en taekwondo, acá también aprovecho para aclararlo, si bien lo vamos a ver cuando veamos la técnica, nos referimos a tocar el piso con cualquier parte del cuerpo que no sean los pies. O sea, si toco el piso con la mano, eso es considerado caída. Si yo toco el piso con la mano mientras hago una técnica, una patada, por ejemplo, esa patada no vale porque al tocar el piso con la mano, la lucha quedó detenida. Y también hay una cuestión en esto que es importante tener en cuenta en la dinámica, que es que si el competidor se está cayendo mientras hace el punto, también la lucha se considera cortada desde allí. Ese punto no es válido porque aparte no está hecho en forma correctamente ejecutado, que era una de las normas que pedíamos. O sea que si un competidor hace una técnica fuera de equilibrio y se cae por culpa de ese desequilibrio, esa técnica no va a ser contabilizada por los jueces. Otra advertencia que corresponde a esta misma seña, que es apuntar con la mano abierta hacia adelante y marcar un ángulo de 90 grados hacia afuera. O sea, como pueden ver en la imagen, en la del medio, el árbitro tiene la mano hacia adelante y después la saca hacia el lateral. Con esto puede marcar la salida, el evitar intencionalmente la lucha. Eso es cuando rehuye el combate. No es no hacer lucha cuando están enfrentados, sino generalmente cuando va a la espalda y se va del combate y lo rehuye efectivamente. Y también si se ajustan los equipos sin la autorización
del árbitro. Esto es importante que lo tengan en cuenta los coaches, porque los competidores, para poder acomodar los pads, tienen que pedir autorización al árbitro y es el árbitro el que indica que se lo pueden acomodar. Si se acomodan los pads, si el competidor por decisión propia corta la lucha para hacer esa acomodación, esto corresponde a una advertencia. Otra de las causas de advertencia, como le dije anteriormente, es la caída, que, como comenté, es tocar el piso con cualquier parte del cuerpo que no sean los pies. Cualquier parte del cuerpo que no sean los pies que toca el piso corresponde a una caída y es una advertencia que se señaliza poniendo las dos palmas de la mano hacia el piso y flexionando levemente las rodillas. Después, otra de las advertencias eh, que se señaliza con el brazo perpendicular al piso y con un movimiento hacia adentro, como vemos en la imagen del medio, es fingir una lesión o empujar al contrincante. Eso corresponde a una advertencia y se señaliza de esa manera. Y lo otro es un ataque a un blanco ilegal sin intención. ¿Sí? Una patada baja, una patada a la espalda, pero que es ejecutada sin intención de patear esa zona, sino que en la dinámica se dio el momento y salió el golpe, una patada, un golpe de mano también puede ser a la espalda, a la nuca, y toca una zona que no es válida de puntuación, y eso se señaliza con el brazo paralelo al piso y con también un movimiento hacia adentro, como vemos en la imagen de la derecha de la pantalla. Bien, la otra forma de penalización, que es un poco más grave que las advertencias, pero no tanto como la descalificación, si bien, como ya dijimos, cuando se cometen 3 faltas que corresponden a un punto en contra directo, corresponde la descalificación. Son exceso de contacto, cuando la técnica no está controlada adecuadamente y se hace en exceso. La retención, el agarre, esto es muy importante porque hay veces que los competidores están acostumbrados a agarrar en forma instintiva y esto corresponde a un punto en contra directo y tenemos que tener en cuenta, como dijimos ya varias veces, si suman 3 puntos en contra quedan eliminados del combate y muchas veces es algo que sale automático, así que es importante que los coaches lo tengan en cuenta para que entrenen que no se hagan las técnicas de maneras que produzcan un agarre. El agarre se da tanto en la parte del cuerpo como en la técnica que se intenta evitar. Otra falta que corresponde a un descuento de punto en contra directo es el ataque con intención a un objetivo ilegal. Hace unos instantes le dije que cuando era sin intención, que cuando la dinámica de la lucha daba que una técnica salía e impactaba claramente sin intención del competidor en un blanco ilegal, correspondía a una advertencia. Si hay una intención, pero no una mala intención, o sea, si el competidor golpea no con intención de lesionar ni nada por el estilo, ni con mala intención, sino que su técnica iba claramente hacia un blanco ilegal, probablemente porque no se haya dado cuenta de que en ese momento era un blanco ilegal, esto corresponde a un punto en contra. Definir esto, o si hay una mala, o sea, si no hay intención en una técnica que impacta en una zona no apta para la marcación de puntos, si se hace sin intención, con intención o con mala intención, es subjetivo. Eso está en la valoración que el árbitro puede hacer de la situación que ocurrió. Por eso también es bueno que los árbitros hablen con el jefe de mesa en algunas situaciones, eso lo vamos a ver para corroborar y para revalidar su subjetividad respecto a esto, pero la reglamentación lo que marca es que el que mide el nivel de intencionabilidad o falta de intención en una técnica que impacta una zona no válida es la subjetividad del árbitro. Este, otra de las cuestiones que también corresponden a un punto en contra es una conducta antideportiva. Cualquier acción que se pueda considerar, de nuevo entra en juego bastante la subjetividad de las autoridades de competencia como conducta antideportiva, pueden ser plausibles de
una marcación de punto en contra directo o de una falta. Estos 4 casos que les comenté se señalizan con el puño cerrado impactando contra la palma abierta de la otra mano. Después, otro caso de punto en contra directo es atacar a un oponente caído, que se señaliza con las 2 palmas hacia abajo y marcando levemente una patada con uno de los pies, o el barrido de piernas en el otro competidor, que se señaliza también con las 2 palmas hacia abajo, pero haciendo un movimiento no de patadas adelante, sino de patadas hacia adentro, de barrido, para ser más exactos en la descripción. Acá en pantalla podemos ver una descripción de estas faltas que les acabo de comentar y de qué se tratan. Este material lo vamos a tener subido en el campus junto con lo de las otras clases videadas que estuvimos viendo y las que vamos a ver, así que lo van a poder ver y de nuevo los invito a participar de los foros y a participar de la clase del domingo. Y por último, en el caso de las penalizaciones posibles, las más graves de todas son las que corresponden a las descalificaciones. ¿Sí? Esto pueden ser por mala conducta contra los oficiales o ignorar, negarse a recibir instrucciones o cualquier acción que claramente denote una mala conducta contra las autoridades del área de competencia. El contacto incontrolado o excesivo, de nuevo acá hay algunas líneas que no son tan fáciles de marcar, pero hay que tenerlo en cuenta desde el lado del coach, que el exceso de contacto hasta cierto punto es considerado una falta y se corresponderá a un punto en contra directo, pero cuando este exceso de contacto se excede más allá de un límite aceptable, que está marcado porque lamentablemente no hay parámetros objetivos para hacerlo, por la subjetividad de las autoridades de competencia, va a corresponder a una posible descalificación del competidor que lo cometió. Esto lleva todo un protocolo que vamos a ver un poco más adelante seguramente, pero que queda abierto para las consultas si no se interpreta, pero el árbitro consulta con el jefe de mesa y si corresponde la descalificación se consulta con los miembros del comité de jueces y árbitros y ahí se procede a la descalificación de los competidores. Esto se da no solo en el exceso de contacto, sino en el resto de las cuestiones de posibles descalificaciones. Otra descalificación posible, como lo dijimos anteriormente, es por la sumatoria de 3 faltas. Acá voy a ser reiterativo, pero porque esto también es importante que se entienda para evitar reclamos injustificados y para también evitar que sus competidores sean descalificados. La descalificación se da por 3 puntos en contra directo o falta, que son las que vimos anteriormente. No por sumatoria de puntos en contra por advertencias. Esto es importante tener en cuenta porque puede pasar que el otro competidor tenga 9 advertencias, a los cuales va a corresponder a 3 puntos en contra y esto no implica una descalificación, solamente se descuentan los 3 puntos. Incluso, como dije anteriormente, si tuviese 30, que serían 10 puntos en contra, 30 advertencias, se descuentan 10 puntos, no se descalifica, pero sí por las faltas de punto en contra directo, porque son faltas más graves. Si un competidor durante un enfrentamiento acumula 3 puntos en contra directo, queda descalificado de ese enfrentamiento. Otra cuestión de descalificación automática es que claramente esté bajo la influencia del alcohol o de drogas. Si se sospecha esto, se puede observar y si esto se fue corroborado, el competidor va a ser descalificado. Y la pérdida de control es no controlar el comportamiento y demás, que es muy similar a lo de la mala conducta con los oficiales, a ignorar instrucciones, que se hace extensivo a cualquier otra situación de mala conducta y de ignorar instrucciones. No lo tenemos acá en pantalla, pero el, el insultar a cualquier persona, al competidor contrario, al coach, al propio coach, puede ser plausible de descalificación. Por eso hay que tener en cuenta esas cuestiones. Es importante para
para el coach, porque a veces nos perdemos de vista que también la falta de respeto con el propio coach, con el propio competidor y demás, pueden ser plausibles de descalificación. Hay que tener cuidado con esto. ¿Sí? Acá lo podemos ver, insultar al otro oponente. También se puede descalificar por morder, arañar, ¿sí? Atacar con cualquier otra parte del cuerpo que no sea la autorizada, o sea, los codos, la frente, las rodillas, las tibias, las partes del cuerpo que no son las que están autorizadas para la marcación de puntos, que son las que están protegidas por la protección, es causal de posible descalificación. También, y lo vamos a ver sobre el final de la clase de hoy, el ser responsable de una pérdida de conciencia, una conmoción cerebral, puede ser no, si es responsable, es causal de descalificación. Eso lo vamos a ver bien cuando veamos la regla T39, que es la regla que marca los protocolos a seguir en caso de una lesión en general y obviamente también de una conmoción cerebral en particular. Bien, como le comenté, la parte del artículo T39, el tema de lesiones, es de suma importancia por dos motivos principales en este caso. El primero, el principal, es que es una situación crucial en una lucha al caso de las lesiones, porque si las lesiones son lo suficientemente graves, eh, al menos uno de los competidores no va a poder continuar y al menos de uno de los competidores va a quedar o descalificado o bien fuera de la posibilidad de seguir adelante, que es más o menos lo mismo, por lo menos en lo práctico. Eh, Cuestiones a tener en cuenta son varias, así que vamos a tratar de ir por partes y de nuevo seguramente va a quedar abierta a las consultas, ya que la idea de esta clase es no ser demasiado extensa, tratar de no pasar de la hora para que sea posiblemente visualizada y que sea lo suficientemente sencilla para ser comprendido por todos y que abra los canales para poder profundizar el conocimiento al respecto. Vamos a hacer una descripción básica de el protocolo a seguir en el caso de haber una lesión. Cuando hay un competidor lesionado, existe un protocolo. Me salté la segunda cuestión y es que hubo modificaciones importantes dentro de este protocolo a partir de este año del 2022. Uno de los cuales es que se incorporó un procedimiento en caso de conmoción cerebral, o sea, en caso de que haya un golpe que pueda haber generado, que exista riesgo de generar una conmoción cerebral, hay toda una serie de procesos que se deben seguir adelante, los cuales los tienen subidos dentro de los materiales, así que los invito a que lo lean y que lo tengamos en cuenta y que consulten dudas al respecto. También se va a abrir seguramente algún foro para esto. Acá aprovecho para hacer un paréntesis dentro de la clase y les comento que dado que estos dos primeros módulos, tanto el que hacemos con la Saboní Manifiesto, el módulo 2 de reglamentación, como el módulo 1 que llevó adelante Sabonín Pablo Blanco, dado que lo hicimos durante el tiempo extendido de inscripción y de incorporación, vamos a seguir con algunas actividades durante el resto de la duración del curso para compensar este hecho. Esto después lo vamos a estar explicando en la clase de cierre y lo vamos a explicar por escrito, pero aprovechaba este momento para hacer este paréntesis y volvemos al tema de las lesiones, en donde, por un lado, hay un cambio de reglamentaciones, por lo cual estén atentos por favor a esto, y por otro lado, siendo un momento crucial dentro de la lucha y de los posibles reclamos, la mayor parte de los reclamos, según estuvimos observando con la Saboní Manifiesto, se dan en situaciones de descalificación por lesión, porque dado que el protocolo es tan específico, si hay cualquier mala interpretación dentro del protocolo, puede existir la procedencia de un reclamo.
Yendo a la dinámica general, en caso de lesiones, cuando uno de los competidores es lesionado o necesita la atención del médico, se para el tiempo de competencia y se llama al médico al área. Acá es importante tener en cuenta que cada competidor tiene un tiempo de 3 minutos para atención médica durante lo que dura todo el enfrentamiento específico, ¿sí? O sea, para cada uno de los enfrentamientos. Cuando cambia el competidor, cuando cambia el enfrentamiento, vuelve a tener los 3 minutos. Pero esos 3 minutos se van descontando cada vez que el médico lo atiende. Con lo cual, si un competidor necesita más de un minuto cada vez que lo atienden y tiene más de tres veces el requerimiento del médico y se le consume en este tiempo, el competidor no va a poder seguir compitiendo y va a quedar descalificado. Este, la contabilización de este tiempo se da de la siguiente manera. Cuando el competidor está lesionado, se llama al médico al área de competencia y una vez que el médico llega con el competidor y lo empieza a atender, empieza a correr el tiempo de atención médica. Este tiempo no puede superar, como ya les dije, los 3 minutos en todas las veces que durante un mismo match el médico atienda a un mismo competidor. Cada competidor tiene sus propios 3 minutos. Una salvedad a esto es que desde este año, en caso de que haya una posible conmoción cerebral, la atención la atención médica tiene que ser de al menos 2 minutos. Esto genera que si un competidor ya había consumido 2 minutos, por ejemplo, de su tiempo médico y hay una posible conmoción cerebral, el médico puede necesitar al menos 2 minutos para atenderlo, con lo cual el competidor va a exceder su tiempo médico y va a quedar descalificado. Después habrá que ver si se valida la conmoción cerebral o no, que también tiene otras implicaciones, porque en caso de que se valide una conmoción cerebral, este competidor no va a poder competir en ninguna otra competencia de ese campeonato al menos. Y por el tiempo, si en caso de que haya campeonatos cercanos, que el médico indique respecto de las acciones a seguir posteriores. Pero en caso de que se corrobore una conmoción cerebral, no va a poder competir en ninguna modalidad, en ninguna otra competencia del torneo. La reglamentación de conmoción cerebral, como les dije, la tienen subida al campus. Léanla y cualquier duda la vamos comentando. Lo mismo, cualquier duda a este respecto. Cuando el médico da el fallo, sí, en la decisión del médico es de que uno de los competidores no puede continuar, se activa, como dijimos, el artículo 3, T39, que es el que define qué competidor queda por fuera y cuáles son las pautas a seguir a partir de este momento. Este, esto indica, básicamente esto nos da dos posibilidades, en realidad tres. Vemos la tercera posibilidad después, que es el caso de que los dos competidores se lesionen al mismo tiempo y no haya un culpable de esta lesión, sino que haya sido un infortunio, como podría ser los dos competidores patean a la vez y se lastiman la pierna y no pueden continuar. Por ejemplo, hay varias situaciones en las que puede darse que no haya un culpable y que ninguno de los dos pueda continuar. En este caso, se toman la puntuación que tengan hasta ese momento y será ganador el competidor que tenga mayor puntuación. Y en caso de que tengan exactamente la misma puntuación, el Consejo del RIN decidirá cuál es el ganador. Sacando esta excepción, lo que puede ocurrir, como les dije, son dos cosas. Si el oponente del competidor que no puede continuar es el culpable de la acción que provocó que el competidor no pueda continuar, el oponente va a quedar descalificado. Si el oponente no es el culpable de esta lesión, el competidor que no puede continuar queda descalificado porque no puede seguir con la competencia. Otra cosa importante para los coaches a tener en cuenta en este punto es que el competidor que tenga una lesión y no pueda continuar no va a poder hacerlo por el tiempo que el médico establezca,
O sea, puede ser que no pueda continuar por 20 minutos porque necesita que se desinflame la zona golpeada o que se recupere para poder volver a hacer una evaluación y ver si está en condiciones de continuar y que 20 minutos después pueda hacerlo o 10 minutos después pueda hacerlo, pero no en el momento en el que está ocurriendo esa competencia. Y en este caso, si el competidor avanzó en la llave, va a poder seguir compitiendo en las, en los enfrentamientos posteriores. Si el médico decide que el tiempo en el que no puede competir es mayor, por más que haya ganado y avance, perderá en la próxima competencia porque no va a estar en condiciones de competir. Y también hay que tener en cuenta que el médico puede decidir que el competidor no puede competir en posteriores competencias de ese evento, incluso en otras modalidades, dependiendo de la gravedad de la lesión, siendo la que se considera desde lo reglamentario la más grave la conmoción cerebral, que como les dije, en caso de existir la validación de una conmoción cerebral, ese competidor ya sí no podrá competir en ninguna otra modalidad de competencia durante lo que dure el torneo y deberá ser asistido médicamente para ver en qué momento puede reanudar sus actividades de competencia. Acá para una mayor comprensión les voy a leer lo que dice la reglamentación, que es que la culpabilidad para una descalificación debe venir como resultado directo de una acción potencialmente prohibida realizada con intención o con falta de control, puede darse cualquiera de las cosas, y como consecuencia de esa acción que resulte la incapacidad del competidor lesionado para poder continuar con el encuentro. Eh, en este caso, el presidente del jurado puede aplicar una descalificación. Para determinar si existe la culpabilidad o no, el presidente del jurado tiene pasos específicos que seguir, que son llamar a un miembro del comité de árbitros para que supervise y asesore el procedimiento. El miembro del comité de árbitros primero va a hablar en forma separada con el presidente del jurado y luego, como les dije, en forma separada con el árbitro central para determinar, según la percepción de ellos, qué fue lo que ocurrió. Si no se puede determinar en este paso qué fue lo que ocurrió, el miembro del comité de árbitros puede optar por llamar a cada uno de los jueces del área o a quien considere conveniente para poder definir, según los datos que pueda recabar, qué fue lo que ocurrió en el área y determinar cuál de los dos competidores deberá ser descalificado. Eh, Antes de tomar una decisión, el miembro del comité de árbitros tiene la capacidad de consultar con quien crea que puede servirle para llegar a la decisión más adecuada. Eh, y teniendo en cuenta toda la información que recabe, es como tomará esta decisión. Es importante tener en cuenta cómo son las reglamentaciones para entender por qué el miembro del comité de árbitros que no está en el área y que no vio lo que pasó, en base a lo que puede recabar, puede tomar la decisión. Como les dije anteriormente, nuestras reglas de competición lo que marcan es que lo importante en la reglamentación es la subjetividad de las autoridades de competencia. No tanto lo que realmente pasó, sino lo que cada uno pudo percibir. Entonces, si las autoridades de competencia le transmiten al miembro del comité de jueces y árbitros qué es lo que cada uno de ellos percibió, en base a eso es lo que en base a lo que se toma la decisión de descalificar a uno u otro competidor. Bien, cualquiera de las faltas a todo lo anteriormente dicho puede devenir en una protesta oficial efectuada por un coach. Acá hay un par de cuestiones a tener en cuenta que son primordiales y que creemos que es de suma importancia que los coaches estén atentos a esto. Eh, Primero y principal, la única persona autorizada
para hacer una protesta oficial es un coach oficial. Solamente los coaches oficiales pueden hacer la protesta. Y únicamente se pueden realizar las protestas, o sea, únicamente van a prosperar las protestas que sean por una violación de las reglas oficiales, ¿sí? No se puede protestar algo que no viole las reglas. Parece tonto decirlo porque es como lógico cuando se explica, pero muchas veces protestamos porque nuestro competidor ganó y se le dio perdedor, pero si lo que generó esa pérdida es algo que no rompe las reglamentaciones, como ya les dije, las reglas marcan que el competidor va a ganar cuando los jueces vean la mayor cantidad de puntos y le den ganador, no cuando haga mayor cantidad de puntos. O en forma, saliendo de esta modalidad, que también está la posibilidad de protesta, eh, lo que se va a estar juzgando es lo que ven los jueces. Entonces, un competidor pudo haber cometido una falta grave en forma de 0 puntos y los jueces no la vieron. Si no la vieron, no la pueden penalizar por más que después se demuestre que ocurrió, por lo menos de momento. Eso es algo que está en debate, sobre todo en algo tan grave como 0 puntos, pero lo mismo pasa con los errores o con cualquier cuestión cometida. En la lucha pasa lo mismo. Si el árbitro no vio una acción que corresponde a un punto de descuento, ese punto de descuento no corresponde por más que después se pueda justificar su existencia, porque la reglamentación lo que dice, al menos de momento, que esto es otra cosa importante, hay que estar siempre atento, que las reglas son dinámicas, cambian. Como les dije, este año cambiaron muchas reglas, como también se lo comentó la Samaní Manifiesto en las modalidades de formas. En lucha tenemos varias modificaciones, y entonces siempre hay que estar atento a esas posibles modificaciones. De momento, las reglamentaciones son así y esto es importante tenerlo en cuenta. El procedimiento, que también es de suma importancia que lo sepan los coaches, porque un error en todo el protocolo y procedimiento de protesta puede hacer que una protesta no proceda, aunque la protesta debiera proceder. Primero que nada, la protesta debe ser presentada en forma inmediata, o sea, inmediatamente que se termina la competencia sobre la que se quiere presentar, el coach o uno de los coaches oficiales tiene que avisarle al presidente de jurado que va a realizar una protesta sobre eso. En ese momento, el presidente de jurado le va a tomar el costo de la protesta, que generalmente es del valor de una inscripción. Generalmente eso se define torneo a torneo, pero por regla general es eso, y se le va a dar un formulario de protesta que tiene que ser llenado en inglés y de la forma más clara y concisa posible. No vamos a verlo, salvo que lo pregunten y lo traigan, lo podemos ver lo más ampliamente posible, pero esto sí lo vamos a retomar durante el módulo de inglés, dado que hay que completarlo en inglés para poder dar algunos tips para que esto se pueda llenar de la mejor manera, porque es obligatorio que se llene en inglés y hay ciertas pautas para el llenado que son importantes. Pero en lo que hace a este módulo, sí le queremos dejar en claro estos puntos, que la protesta debe avisarse que se va a realizar al presidente del jurado inmediatamente después que ocurre la competencia sobre la que se va a realizar la protesta, y que después hay 5 minutos para llenar el formulario de protesta y entregarlo. Eso tiene que ocurrir de esta manera, sino a pesar de que la protesta esté basada en cuestiones válidas, no va a prosperar si se rompe alguna de estos protocolos de la presentación de la protesta. El resto de los protocolos, dinámicas y demás, lo vamos a ver en el módulo de inglés con el Sabonín López, pero también queda abierta la posibilidad si quieren hacer alguna consulta desde este módulo para que lo hablen en el foro. No me quiero extender mucho más ahora porque estamos llegando a la hora de clase y la idea era no extenderme mucho más de una hora eh, en la modalidad de lucha. Acá tenemos algunas cuestiones de lo que puede pasar con la protesta y demás. Este material lo van a tener subido al foro. Léanlo, estudienlo. Cualquier duda, abrimos
un foro de debate. Creo que podría ser también otra cuestión bien interesante. Algo como para que tengan en cuenta es este pago que hay que realizar que hay que hacer para poder realizar una protesta. Si la protesta procede, o sea, si es aceptada y procede, este pago se devuelve. Pero si la protesta no es aceptada, este pago, esta tasa de protesta se pierde. Lo que puede pasar en el caso de la protesta es que se valide el combate, que se repita el combate, puede decidir el comité que el combate tenga que ocurrir de nuevo. Puede ocurrir que se cambie la victoria y se la dé al adversario. Puede ocurrir que se cambie una victoria por un empate o un empate por una victoria. Y puede ocurrir incluso que se descalifique a alguno o a ambos de los competidores en el caso que esto corresponda. No, no sé, no nos vamos a explayar mucho más, pero queda abierta la opción de consultas o debates por el foro para explayarnos en este tema que creemos que es de suma importancia para los coaches. Bien, por último, ya que llegamos a la hora de clase, que era el tiempo del cual no me quería exceder demasiado, vamos a hacer un muy breve resumen de lo que un coach puede y no puede hacer durante la competencia de lucha, ¿sí? Eh, Antes que nada, tiene que estar. Es obligatorio que un competidor en lucha tenga un coach y si el coach es por algún motivo removido del área, si es expulsado, eh, el competidor tiene 2 minutos para que otro coach ocupe el lugar y si no va a quedar descalificado porque un competidor no puede participar de ninguna de las modalidades en realidad, pero bueno, en este caso estamos hablando de la de lucha, sin un coach. Eso hay que tenerlo en cuenta porque si un coach comete alguna acción que provoque que los pulsen del área de competencia, tiene que haber otro coach eh, para ocupar ese espacio. También es importante que lo tengan en cuenta porque tienen que estar atentos a estar en el área de competencia de sus competidores, porque si pasa más de 2 minutos sin que se presente un coach junto al competidor, el competidor va a quedar descalificado. Eh, También es importante tener en cuenta que si bien el reglamento específicamente dice que los coaches no pueden hablar ni intervenir, sí se permiten ciertos comentarios en tanto sean dirigidos a su propio competidor y con cortesía, sin levantar la voz, sin levantarse de la silla de coach y siempre dentro de los parámetros principalmente de la cortesía. Obviamente no le puede hablar al otro competidor ni al otro coach, eh, ni con ninguno de los jueces de esquina, ¿sí? En caso de un comportamiento inadecuado o de faltar a este tipo de reglas, como ya le dije, se le puede pedir que se retire y el competidor va a tener 2 minutos para que el coach sea suplantado por otro coach. No puede, como ya lo dijimos, competir sin coach. Así que esto creemos que es importante que los coaches lo tengan en cuenta porque no es liviano hacerse expulsar, puede provocar que el competidor pierda. Sí, también es importante tener en cuenta que ninguna de las acciones cometidas por un coach pueden ser trasladadas en forma directa al competidor. Si bien, como ya dije, indirectamente puede quedar fuera porque si el coach queda fuera y no puede reemplazarlo, el competidor pierde. No se le pueden descontar puntos a un competidor por una acción cometida por el coach, ni se le pueden sumar advertencias, ni nada. Las acciones del coach son del coach, no del competidor. No inciden en forma directa sobre el competidor, sino que pueden provocar la expulsión del coach. Y lo último, que es lo que sí puede hacer y es el único que puede hacerlo, como lo dijimos, es una protesta oficial sobre alguna falta reglamentaria o de protocolos con respecto a la competencia. Bueno, hasta acá ya nos pasamos 5 minutos de la hora pensada para esta clase, no quiero extenderla más para que pueda ser recepcionada. Sé que quedan muchos temas en dudas, pero el abrir estas dudas también es parte de la idea de las clases videadas para que estas dudas puedan ser
cerradas mediante el foro, consultas, también quedan abiertos los medios de WhatsApp para quien se les complique, pero la idea es manejarlo por foro porque eso permite la participación de todos los cursantes, ¿sí? Sí, así que no se queden con dudas, aunque parezcan tontas, nos pueden abrir a cuestiones que no estamos teniendo en consideración, así que no duden en consultar por medio de los foros cualquier consulta que haya quedado pendiente acá. Y así también vamos preparando de la mejor manera posible la clase presencial del próximo domingo, donde espero que todos y todas puedan estar. Así que hasta acá la clase número 4, la clase número 3, perdón, próximamente vamos a estar subiendo la clase 4 y 5 que corresponden a lucha preestablecida y modalidades de rotura, tanto técnicas especiales como rotura de poder. Espero que hayan disfrutado de la clase. Hasta luego.